El millonario, atado a su silla de ruedas y ahogado en su propia amargura, se reía a carcajadas de los niños que fingían curarse unos a otros en el parque. Señaló a un niño y lo desafió. «Te doy $1.000.000 si me curas». El niño respondió sin miedo. «Prepara el cheque». El millonario siguió burlándose, hasta que ocurrió algo que jamás podría explicar. Su nombre era Alejandro Torres, un hombre que solía ser más temido que admirado en los fríos pasillos de los rascacielos corporativos. Fundador de una red multinacional, su fortuna era tan colosal como su prepotencia. Pero 5 años antes de aquella mañana soleada en el parque, un derrame cerebral devastador lo arrancó de la cima de la jerarquía social y lo confinó a una silla de ruedas. El accidente no redujo su ego, solo lo encerró en acero inoxidable y ruedas silenciosas. Desde entonces, Alejandro se movía como un emperador herido, destilando sarcasmo a donde iba, como si burlarse del mundo fuera su única forma de venganza. Ese sábado, el parque estaba lleno de gente. Niños corrían de un lado a otro entre árboles antiguos y parterres descuidados. Pero lo que realmente llamó su atención fue un grupo de pequeños jugando a ser doctores. Usaban batas de papel, ramas como estetoscopios, hojas como recetas. Fingían curar heridas imaginarias con gestos dramáticos y carcajadas abiertas. Alejandro observó desde lejos. Luego se acercó en su silla motorizada con ese aire de desprecio que le era habitual. Cruzó los brazos, frunció el ceño y soltó un comentario lo suficientemente alto para que lo escucharan. ¡Qué maravilla! Futuros charlatanes entrenando desde pequeños. Y soltó una carcajada alta, burlona, provocadora. Los niños se detuvieron por un instante, algunos asustados, otros solo confundidos. Él continuó. ¿Alguien quiere curarme también? Estoy parapléjico. A lo mejor con una hoja de árbol y una oración salgo de aquí dando piruetas. Mientras reía solo, sintió algo que no esperaba. Una mirada. No era cualquier mirada. Era fija, directa, sin miedo. A pocos metros de allí, un niño apartado del grupo lo observaba en silencio. Tenía ojos oscuros e intensos, como si viera más de lo que debía. Estaba quieto, brazos cruzados, expresión neutra. Alejandro sintió una punzada de incomodidad. El niño no sonreía, no se escondía. Estaba ahí firme, como si hubiese sido puesto en ese lugar por algún propósito, y eso irritó a Alejandro. Giró la silla y se acercó al niño. ¿Y tú? ¿Vas a quedarte ahí mirándome o también vas a fingir que haces milagros?, dijo con la misma acidez. Ninguna respuesta. El niño no se movió. Entonces juguemos. Alejandro se inclinó hacia adelante, forzando el contacto visual. Si me curas, te doy $1.000.000. ¿Qué dices? El niño siguió inmóvil. El silencio era tan absoluto que el sonido de las hojas moviéndose con el viento parecía amplificado. Por un instante, Alejandro pensó que simplemente ignoraría la propuesta, pero entonces, con voz tranquila y mirada penetrante, el niño respondió. Prepara el cheque, fue seco, seguro, desarmante. Alejandro se quedó congelado por un segundo, sintió un escalofrío y lo odió. Intentó reír para disimular. Está bien, doctor Milagro, impresióname. El niño se arrodilló lentamente frente a la silla, tocó el suelo con la palma de la mano izquierda y cerró los ojos. Alejandro miraba, aburrido, pero no pudo apartar la vista. El niño llevó la mano derecha a la pierna del hombre y la colocó con delicadeza, casi como si escuchara a través de la piel. Su expresión era de total concentración. Permaneció así unos segundos. Luego susurró algo inaudible. Hizo un movimiento lento con los dedos, como si dibujara algo invisible en el aire, y entonces se levantó. Alejandro esperó, y nada, ningún cosquilleo, ninguna contracción, nada más que un silencio incómodo. ¿Ya acabaste?, preguntó Alejandro riendo. ¿Ese fue tu gran truco? Perdiste, niño,
$1.000.000 desperdiciados, pero el niño no dijo nada. Solo esbozó una leve sonrisa de lado y se giró, caminando tranquilamente hacia los árboles, hasta desaparecer de su vista. Alejandro lo siguió con los ojos, sin entender por qué aún tenía el corazón acelerado. «Mocoso loco», murmuró, forzando una risa menos firme de lo que habría querido. Horas después, Alejandro volvió a su apartamento en la azotea. Un templo de mármol, vidrio y silencio. Sus ruedas se deslizaron por el suelo impecablemente limpio hasta la sala de estar, donde se dejó caer en el sillón de cuero frente a una chimenea apagada. Aún riendo solo, recordó el rostro serio del niño. «Prepara el cheque», se burló, imitando la voz del niño. ¿Qué demonios ven estos niños hoy en día? Pero entre un sorbo de whisky y otro, sintió una punzada, pequeña, escondida, un cosquilleo extraño en el pie izquierdo. Chasqueó los dedos, movió los hombros, intentó ignorarlo. Pero la sensación persistía, más fuerte. Bajó la mano, apretó el muslo. Estaba caliente. Había algo allí. No, no puede ser. Susurró, con la respiración agitada. Tocó la otra pierna. Otro cosquilleo. Esta vez, más agudo. Se inclinó hacia adelante. Las manos le temblaban. Las piernas vibraban. Lentamente, empujó los apoyos laterales de la silla. Hizo fuerza. No sabía si era miedo o adrenalina. «Vamos, vamos», susurraba, sudando frío. Con un esfuerzo casi desesperado, se puso de pie. Las piernas temblaban, como las de alguien que no camina hace años. Tambaleó, casi cae, pero se sostuvo. Estaba de pie. Miró al frente y vio su reflejo en el espejo del pasillo. Las piernas soportando su peso, los ojos abiertos como platos, el cuerpo en shock. No, no puede ser. Esto no está pasando. Pero estaba pasando. Por primera vez en 5 años, Alejandro Torres estaba de pie. Solo, sin ayuda. La risa burlona que antes resonaba, ahora daba lugar a un silencio casi sagrado. Y en medio de aquella avalancha de incredulidad, una única imagen le venía a la mente con una nitidez abrumadora. La mirada de aquel niño y esas 3 palabras: «Prepara el cheque». Desde aquella madrugada, nada tenía sentido para Alejandro Torres. Sus piernas, antes tan inútiles como los adornos de un cuerpo roto, ahora sostenían su peso. Débiles, sí, pero vivas. Los médicos, consultados de urgencia al día siguiente, no supieron explicar. Hablaron de regeneración espontánea, reacciones neuromusculares rarísimas, estímulo neurológico inusual. Ningún diagnóstico lo convencía. Nada de eso era lógico, y Alejandro no soportaba vivir sin lógica. Por primera vez en años, no quería tener el control del mundo. Quería respuestas, reales, concretas. Y solo había una imagen en su mente: el rostro del niño. El parque se convirtió en el epicentro de su obsesión. Regresó al día siguiente, y al otro, y al otro. Se sentaba en la misma banca, observando a cada niño que pasaba. Anotaba nombres, describía rostros, interrogaba a los padres. La arrogancia con la que antes veía a los demás había sido reemplazada por una inquietud casi infantil. Ya no había burla en sus ojos, solo duda. ¿Quién era él? ¿Dónde vive? ¿Qué me hizo? Esas preguntas se repetían en su mente como un eco constante, pero nadie sabía del niño. Ningún vendedor ambulante, ningún visitante frecuente, ni siquiera los niños recordaban claramente a alguien así. Parecía haber sido una sombra, un fantasma. Una tarde, al ver a un niño con camiseta azul pasar junto a una señora de cabello canoso, Alejandro se levantó bruscamente. Por un segundo pensó que era él. Corrió hacia el niño, jadeando. «¡Hey! ¿Eres tú?», preguntó con la voz temblorosa. El niño lo miró sin entender. La mujer lo jaló con desconfianza. «¿Qué está haciendo, señor?».
dijo con tono protector. Perdón, yo solo pensé que eras alguien. Se alejó con el pecho apretado. Aquello se estaba volviendo una adicción, un agujero sin fondo que crecía día tras día. En las raras ocasiones en que se detenía, Alejandro miraba al espejo y preguntaba en voz alta, ¿y si todo esto fue solo un delirio? ¿Una reacción tardía a la medicación? ¿Un truco de mi cerebro? Pero por más que intentara racionalizar, había algo que no podía olvidar: la mirada de aquel niño. Una mirada que no pertenecía a un niño común, una mirada de quien cargaba un peso antiguo como si supiera más sobre el dolor que él mismo. Eso lo perseguía más que el misterio de la cura, porque si era real, entonces todo lo que Alejandro había creído hasta ese momento, todo estaba equivocado. Y fue en ese estado de creciente perturbación que, en una tarde nublada, Alejandro escuchó una frase susurrada por un recolector de latas. ¿El niño que usted describe? Estoy casi seguro de haberlo visto. Vive con una señora mayor en un albergue en la zona norte. Calle 17 de Julio, número 96. Está en la parte trasera de una vieja escuela abandonada. Alejandro se quedó helado. ¿Está seguro? El hombre solo asintió antes de desaparecer entre los callejones, empujando su carrito. Sin dudarlo, Alejandro tomó las llaves del auto. Ya no había tiempo que perder. La lluvia resbalaba lentamente por los cristales del auto cuando Alejandro estacionó frente al edificio envejecido. La estructura parecía a punto de colapsar, con paredes cubiertas de moho, ventanas agrietadas y ropa colgada en tendederos improvisados en los balcones. La dirección coincidía: número 96 de la calle 17 de Julio. No había letreros, ningún cartel de ONG, ni del ayuntamiento, ni de asistencia social. Solo silencio, goteras y el olor a sopa viniendo de algún rincón olvidado de la ciudad. Alejandro bajó del auto en silencio, tragando saliva. Sus zapatos caros se ensuciaban de lodo a cada paso. Tocó el timbre y esperó. La puerta de madera crujió. Una señora mayor, con piel curtida por el tiempo y ojos afilados, lo miró por la rendija. ¿Sí?, preguntó con firmeza. Alejandro se acomodó el cabello mojado e intentó controlar los nervios. Buenas tardes. Me llamo Alejandro Torres. Estoy buscando a un niño. Creo que vive aquí. Pequeño, callado, mirada firme. Él me curó. La mujer alzó una ceja, sorprendida. ¿Te curó? Sí, en el parque. No sé cómo explicarlo. Necesito verlo. Por favor. Ella dudó. Luego abrió la puerta por completo. Me llamo Carmen, el niño que buscas es Lucas, soy su abuela. Puedes pasar. El olor a comida caliente y ropa recién lavada dominaba el pequeño recibidor. Las paredes eran delgadas, y al fondo se oían risas apagadas de niños jugando. Carmen lo condujo por un pasillo estrecho, donde había colchones recargados contra las paredes y juguetes viejos en cajas de cartón. Y entonces, sin ceremonias, se detuvo frente a una puerta entreabierta. Ahí está. Lucas apareció poco después. Usaba una camiseta desgastada y sandalias viejas, pero era él, el mismo que lo había tocado en el parque, la misma mirada. Alejandro se acercó, tragando en seco. Hola, soy Alejandro. Sé quién eres, respondió Lucas con voz baja pero firme. Vine a pagar mi deuda. Alejandro sacó un sobre del bolsillo. $1 millón, como prometí. Aquí está. Es tuyo. Lucas ni siquiera lo miró. No quiero tu dinero. Alejandro se congeló. ¿Cómo que no quieres? ¿Por qué? Porque no quiero nada para mí, pero si quieres ayudar, ayuda a todos los que están aquí. Esa frase cayó como una piedra en el pecho del empresario. Miró a su alrededor, por fin notando el estado del lugar. Familias enteras compartiendo 2 cuartos, niños durmiendo sobre colchonetas en el piso, adultos exhaustos intentando mantener algo de dignidad. El asombro era evidente en su expresión. ¿Qué pasó aquí?, preguntó en un hilo de voz. ¿Por qué tanta gente vive así, amontonada?
Carmen dio un paso al frente, mirándolo fijamente. Porque nos quitaron todo. Un día, nuestra comunidad aún existía. Casas simples, pero eran nuestras. Familias enteras vivían allí desde hacía generaciones. Luego llegaron las máquinas. Dijeron que habían comprado el terreno, sin aviso, sin indemnización. Solo lo cercaron, lo demolieron y mandaron a la policía para asegurarse de que no volviéramos. Ella le tendió un recorte de periódico amarillento y gastado. En el titular, nueva fase de expansión inmobiliaria en la zona norte promete ganancias récord. En la parte superior, en destaque, el logo de la empresa de Alejandro. Y debajo, una foto de él mismo estrechando manos con inversionistas. Se quedó sin aliento. El mundo giró por un instante. Yo no lo sabía, susurró. Lo juro, Carmen, nunca vi nombres, nunca vi rostros. Era solo otro proyecto de desarrollo. ¿Desarrollo?, respondió ella con amargura. ¿A esto le llama desarrollo? Lucas se acercó, los ojos ardiendo con una indignación contenida. Esa es la mentira que te dices, que son solo negocios, que no estás destruyendo nada. Pero Alejandro intentó justificarse. No lo sabía. Ahora ya lo sabes, lo interrumpió el niño directo. Mira, siente, ve lo que causaron tus decisiones. Esto no es una gráfica, no es una hoja de cálculo. Son personas, niños, familias. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó con un hilo de voz. ¿Por qué hiciste eso por mí? Lucas respiró hondo. Porque, a veces, incluso los que destruyen, todavía pueden reparar algo. Alejandro no pudo responder. Solo se quedó allí, sosteniendo el recorte de periódico con las manos temblorosas, como si finalmente viera las grietas de una realidad que siempre prefirió ignorar. Las voces de los adultos se apagaron y por un instante se vio rodeado de niños mirándolo. Ninguno hablaba, ninguno sonreía, pero todos llevaban en la mirada el peso de una historia que él ayudó a escribir sin haber leído nunca una sola línea. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Se acostó en su cama de sábanas egipcias, con el aire acondicionado ajustado y el silencio absoluto de su lujosa cobertura, pero los ojos de Lucas lo seguían en cada rincón oscuro del techo. El recorte de periódico aún estaba sobre su mesa, arrugado por las manos que lo habían sostenido con tanta fuerza. Las palabras de Carmen, el tono sereno pero implacable del niño, todo parecía haberse clavado bajo su piel. Por primera vez, Alejandro no se veía como un hombre exitoso. Se veía como el villano de la historia, y lo peor, un villano que ni siquiera sabía que lo era. Despertó antes del amanecer, se puso ropa sencilla y salió de casa como si huyera de sí mismo. A la mañana siguiente volvió al albergue. No trajo maletines, ni cheques, ni promesas en papeles membretados. Trajo bolsas en las manos. Compró alimentos, frutas frescas, productos de higiene. Pidió ayuda a 2 de sus empleados, en secreto, y también trajo colchones, almohadas nuevas, ropa infantil, paquetes de pañales. Nadie allí lo reconoció como el hombre de la foto del periódico. Pero él tampoco se presentó. Se sentó en el suelo, junto a un niño que jugaba con carritos de plástico. Ayudó a armar una pista improvisada con cinta adhesiva en el piso agrietado de la sala. Era extraño verlo allí. La escena contrastaba completamente con el hombre que solía firmar contratos multimillonarios sin levantarse de la silla. Más tarde, sirvió sopa en la cocina, usaba un delantal prestado por Carmen y aprendía, entre errores y risas, cómo controlar el cucharón sin derramar. Observaba los rostros con atención. Había niños con miradas desconfiadas, otros con una madurez precoz en el rostro. Un niño con una cicatriz en el mentón sonrió al recibir 2 rebanadas de pan. Una niña pequeña abrazó el plato como si fuera un regalo. A Alejandro se le cerró la garganta. ¿Siempre reaccionan así?, preguntó a Carmen, con la voz entrecortada. Cuando alguien de verdad se interesa, sí,
reaccionan, pero ya aprendieron a reconocer a quienes solo vienen a aliviar su propia culpa. Alejandro se detuvo, no intentó justificarse. En lugar de eso, miró a Lucas, el que lo había curado, sentado en un rincón, cosiendo la correa rota de una mochila. No habla mucho, ¿verdad? Habla cuando es necesario, respondió Carmen, pero cuando habla, el mundo escucha. Alejandro asintió. Permaneció en silencio un momento, luego dijo: me gustaría escuchar a todos, no solo a él, a todos aquí. Quiero entender, quiero ver lo que nunca vi. Y vio. Sentado junto a Ramón, un señor de barba espesa y manos callosas, escuchó la historia de quien construyó su propia casa con los ahorros de 40 años como albañil, y la vio reducida a escombros en minutos. Sentado junto a Lucía, una madre soltera de 3 hijos, oyó cómo duerme por turnos, primero los niños, luego ella, porque solo hay un colchón para los 4. Escuchó las voces de quienes fueron expulsados sin aviso, tratados como estadísticas, ignorados por personas que solo ven gráficos. Escuchó y sintió. Sintió que el suelo se le hundía bajo los pies con cada frase. Por primera vez, Alejandro escuchó sin interrumpir, sin buscar una respuesta. Solo escuchó. Carmen observaba todo a la distancia, con ojos atentos. Sabía reconocer cuando un hombre estaba siendo desarmado por dentro, y Alejandro lo estaba. Era visible en sus gestos, la forma en que se agachaba para jugar con una niña pequeña, la manera en que limpiaba el suelo sin que nadie se lo pidiera, la forma en que miraba cada rostro como si quisiera memorizar cada línea de expresión. Un día antes, él era el símbolo de la máquina que los aplastó. En ese momento, era solo otro ser humano intentando comprender el daño que había causado. «¿Volviste?», dijo Lucas, acercándose por fin. Alejandro lo miró y forzó una leve sonrisa. Tenía que volver. «Esto no repara lo que hiciste», dijo el niño, mirándolo a los ojos. «Lo sé», respondió Alejandro casi en un susurro. «Pero tal vez sea un comienzo». Y en ese albergue improvisado, con olor a arroz quemado y risas infantiles resonando por los pasillos estrechos, sucedía algo inédito. El empresario que antes veía a las personas como estadísticas, ahora veía a cada niño, cada rostro, cada historia, como si cada uno fuera un espejo del fracaso moral que había ignorado durante años. Las risas infantiles aún resonaban al final de esa tarde cuando Carmen, siempre tan activa y firme, dejó caer la olla que sostenía. El sonido del aluminio golpeando el suelo fue seco, brusco, interrumpiendo al instante la animada conversación entre Alejandro y un grupo de niños. Lucas, que dibujaba con gis sobre el cemento de la terraza, volteó con sobresalto. «¿Abuela?», llamó al verla tambalearse. Carmen intentó decir algo, pero la voz le falló. Su mano temblaba. El cuerpo oscilaba como un árbol a punto de caer. En segundos, se desplomó en el suelo, los ojos entrecerrados, el rostro pálido y sudoroso. Lucas corrió hacia ella, se arrodilló, sin saber qué hacer más que gritar. «No, abuela, quédate conmigo, quédate conmigo». Alejandro llegó segundos después, apartando a los niños, el corazón acelerado. «Carmen, Carmen, escúchame». Lucas ya tenía las manos sobre el pecho de ella, como lo había hecho con él días antes. Cerró los ojos con fuerza, tratando de repetir el gesto, el toque, el susurro. Nada, nada se movía, ninguna respuesta. «Por favor», murmuraba él en creciente desesperación. «Escúchame, escúchame otra vez». Las lágrimas corrían por el rostro de Lucas. Intentaba 1, 2, 3 veces. Cerraba los ojos con fuerza, como si su fe pudiera arrancar lo imposible del cielo. «Funciona. Por favor, ¿por qué no está funcionando?». Alejandro lo jaló de los hombros, tratando de separarlo de ella. «Vamos a llevarla al hospital. Ahora». Lucas se resistió. «Espera, aún no termina». «Ya terminó.
necesita ayuda médica. La voz de Alejandro salió dura, desesperada, casi como una orden. Lo cargó en brazos por un instante, alejándolo de Carmen, que yacía inconsciente. Pidió ayuda a 2 mujeres del albergue, tomó las llaves del auto y en minutos estaban rumbo al hospital. Lucas, en el asiento trasero, temblaba. Miraba a su abuela por el espejo retrovisor, como si temiera que esa fuera la última vez. En el hospital, Alejandro no escatimó esfuerzos. Corrió a la recepción, gritó por atención inmediata, exigió prioridad. Mostró documentos, hizo llamadas, amenazó con demandar al hospital entero si no se movían. Los médicos llegaron corriendo, pusieron a Carmen en una camilla y desaparecieron con ella por una puerta de emergencia. Lucas quedó sentado en el suelo blanco, abrazado a sus rodillas, con los ojos fijos en el pasillo. Ya no lloraba. El llanto se había vuelto silencio, un silencio tan denso que Alejandro no pudo soportar. Se sentó a su lado también en silencio. Por un tiempo ambos solo respiraron. Después de casi una hora salió un médico, un hombre de mediana edad, rostro cansado y bata manchada de café. Está estable, pero la situación es grave, dijo, mirando directamente a Alejandro. Tiene una condición renal avanzada, muy avanzada. No tenemos mucho tiempo. Su riñón izquierdo está comprometido desde hace meses. ¿Y qué se necesita hacer?, preguntó Alejandro, ya listo para abrir la cartera. Necesita un trasplante, urgente, de lo contrario, no tuvo que completar la frase. Lucas se levantó lentamente mirando al médico. ¿Va a morir? El hombre dudó. Si no conseguimos un donador compatible, sí. Alejandro se volvió hacia Lucas y vio algo que no había visto ni cuando lo enfrentó con el periódico de la demolición. El brillo de fe que el niño llevaba, ese que movía montañas y lo hizo desafiar a un millonario, había desaparecido. Solo quedaba una neblina de dolor, impotencia, miedo. Intenté curarla, lo intenté, dijo Lucas en voz baja, pero no funcionó. No funcionó, no funcionó. El llanto finalmente volvió. Se recargó contra la pared, deslizándose hasta el suelo, como si el peso de la realidad fuera demasiado para su pequeño cuerpo. Alejandro se agachó frente a él, tratando de sostenerle los hombros, pero Lucas se encogió. ¿Por qué funcionó contigo?, murmuró entre sollozos. ¿Por qué con ella no? Ella siempre cuidó de todos. Ella me enseñó todo. ¿Por qué ella? Alejandro sintió una nueva rabia, no contra Lucas ni contra los médicos, sino contra sí mismo, porque incluso ahora, con todo el dinero del mundo, no podía simplemente resolverlo. No bastaba gritar, pagar, ordenar, no podía comprar un riñón, no podía devolverle a Lucas lo que estaba a punto de perder. Por primera vez sintió lo que era la desesperación de un padre, sin haber sido nunca uno. «Haré lo que sea necesario», dijo con la voz temblorosa, los ojos enrojecidos. «Te lo prometo, voy a encontrar la manera». Esa misma noche, mientras Lucas dormía sentado con el rostro apoyado en el vidrio frío de la ventana del hospital, Alejandro permanecía de pie, mirando hacia dentro de la UCI donde Carmen descansaba entubada, rodeada de monitores que pitaban como si tuvieran vida propia. Cada latido en los aparatos parecía golpearle dentro del pecho. Le había resultado fácil construir imperios, expandir capital, tomar decisiones a distancia, pero ahora, frente a la fragilidad de esa mujer que ni siquiera lo odió al conocer la verdad, se sentía inútil, pequeño, humano. Por primera vez, deseaba desesperadamente formar parte de la cura, no de la destrucción. Al día siguiente, con los ojos hundidos y la barba sin afeitar, Alejandro llamó al médico en privado. «Quiero que me hagan pruebas», dijo sin rodeos. «Quiero saber si soy compatible». «Quiero donar». El médico lo miró sorprendido. «Señor Torres, es un procedimiento serio. La cirugía es delicada, involucra riesgos». «Dije que quiero donar», repitió él. «El mayor riesgo es que ese niño pierda a la única familia que tiene». Las pruebas comenzaron esa misma mañana, muestras de sangre.
cuestionarios interminables, evaluaciones clínicas. Alejandro respondió todo con paciencia, algo raro en alguien como él. Se quedaba en silencio entre los exámenes, mirando por la ventana, y a veces miraba a Lucas de lejos. El niño caminaba en círculos por los pasillos, con la mirada fija en el suelo, como quien lleva una pregunta para el cielo. Casi no hablaron durante ese periodo. No hacía falta. Había un lazo invisible entre los dos, hecho de miedo y esperanza. Al final de la tarde, el médico regresó. Traía la carpeta en la mano y un semblante cauteloso. Alejandro se levantó antes de que dijera una sola palabra. «Dímelo ya. Usted es compatible». El tiempo se detuvo. Alejandro parpadeó, como intentando asimilarlo. «Eso significa que la donación puede hacerse, y debe hacerse pronto. Ya estamos preparando todo». Lucas, que estaba a pocos metros, escuchó. No dijo nada, pero caminó lentamente hacia Alejandro. Sus ojos estaban llenos, humedecidos por una emoción contenida. Se detuvo frente al hombre, tan pequeño ante aquella figura antes tan distante y ahora tan cercana. Sin decir una palabra, extendió la mano. Alejandro miró aquella pequeña mano, marcada por el tiempo y la lucha que ningún niño debería vivir. Y entonces la sostuvo. «Gracias por intentarlo», dijo Lucas bajito con la voz entrecortada. Fue un gesto simple, pero de una grandeza inmensurable. No había público, ni discursos, ni cámaras. Solo un niño y un hombre, unidos por una decisión que no se compra. Aquella mano sosteniendo la suya fue más poderosa que cualquier contrato que Alejandro hubiera firmado en su vida. Por primera vez, sentía que no solo estaba haciendo algo bueno, estaba haciendo lo correcto. Antes de la cirugía, acostado en la camilla con los cables conectados al brazo, Alejandro tuvo un momento de profundo silencio. La enfermera ya aplicaba el sedante. Giró el rostro y vio a Lucas al otro lado del vidrio, sentado en una silla, con las manos unidas entre las rodillas. Los dos se cruzaron una última mirada. No era de miedo, era de promesa. Alejandro cerró los ojos, sonrió. Por primera vez entregaba una parte de sí, y no era por culpa, era por amor. Horas después, ya en la sala de recuperación, despertó con la luz tenue y la voz suave de una enfermera susurrando a su lado. «La cirugía fue un éxito, señor Torres. Intentó moverse, pero no pudo». Estaba débil, pero al oír la noticia una lágrima solitaria resbaló por la comisura del ojo. «¿Y Carmen?» «Aún está en observación, pero está reaccionando bien. Creemos que se va a recuperar». La cortina se abrió lentamente, y ahí estaba él, Lucas, cabello despeinado, ojos enrojecidos. Se acercó despacio, casi como quien entra en un templo. Se detuvo junto a la cama y guardó silencio por unos segundos. Luego, simplemente dijo: «Salvaste a mi abuela». Alejandro quiso responder, pero la voz le falló. Solo sonrió, débil, cansado y en paz. En aquella habitación sin lujos, sin vista panorámica, sin mármol, Alejandro Torres vivió el momento más valioso de su vida, porque ahí, sin empresas, sin fortuna, sin poder, fue un hombre completo. Pasaron algunas semanas desde la cirugía. El sol finalmente volvía a brillar sobre la ciudad, y dentro del albergue, aún improvisado, pero más vivo que nunca, la rutina parecía respirar alivio. Carmen, ahora más fuerte, caminaba lentamente por el pasillo con ayuda de un bastón prestado por el hospital. A cada paso nacían sonrisas. Los niños la rodeaban como si ella fuera la columna misma del albergue. Lucas la observaba desde lejos, sonriendo discretamente, todavía con rastros de la angustia vivida, pero ahora sostenido por una nueva certeza: ella iba a estar bien. Y Alejandro ya no era solo un visitante. Esa mañana volvió al albergue más temprano que de costumbre. No traía bolsas, ni donaciones, ni alimentos. Venía con otra cosa: una cajita de cartón rígido guardada en el bolsillo del saco.
Estaba más delgado, más sereno. Su andar ya no era altivo, pero seguía cargando una presencia imponente, ahora acompañada de algo que antes nunca tuvo: humildad. Buscó a Lucas, que estaba sentado en los escalones de la entrada, dibujando con un lápiz de carbón en un cuaderno viejo. Alejandro se acercó, se sentó a su lado y por un instante ninguno de los dos dijo nada. «Te prometí algo», dijo Alejandro rompiendo el silencio. «Y las promesas se cumplen». Lucas levantó la mirada lentamente. «¿Ya cumpliste?» «No, no exactamente como lo dije». Alejandro sacó la pequeña caja del bolsillo, la abrió con cuidado y sacó un sobre blanco. Dentro, un cheque real, con valor firmado y sellado. $1.000.000. Se lo extendió. «Es tuyo. Promesa es promesa». El niño miró el papel por unos segundos. Su expresión no cambió. Era sobria, profunda. Tomó el cheque con delicadeza, como quien sostiene algo frágil. Alejandro lo observaba, esperando cualquier reacción: sorpresa, alegría, rechazo. Pero Lucas simplemente se levantó. Sin decir una palabra, caminó unos pasos al frente, sosteniendo el cheque entre los dedos. Carmen, que observaba desde la terraza, también se detuvo. Los adultos callaron. Los niños, como por instinto, interrumpieron sus juegos. Había algo solemne en el aire. Entonces, en un gesto tranquilo pero increíblemente poderoso, Lucas empezó a romper el cheque. Primero, un corte por la mitad. Luego, en 4. El sonido del papel al ser destruido cortó el silencio con una nitidez impresionante. No había música. No había palabras ensayadas. Solo el sonido del papel fragmentándose, como si fuera el símbolo mismo del mundo de Alejandro deshaciéndose ante sus ojos. Rompió el último pedazo con firmeza, dejó que los trozos cayeran despacio al suelo de concreto y volvió a mirarlo. «Ya pagaste», dijo. Alejandro permaneció inmóvil. Un nudo en la garganta le impedía hablar. La escena era tan simbólica, tan pura, que no se atrevió a interrumpirla con palabras inútiles. Sentía los ojos arder, pero no le importaba. Por primera vez, su silencio no era arrogancia, era reverencia. Lucas se sentó de nuevo, tomó el cuaderno y volvió a dibujar, como si el gesto anterior hubiera sido solo un detalle más del día. Pero para Alejandro lo fue todo. Alejandro siempre creyó que su mayor habilidad era convertir cosas en ganancias. Pero en los días que siguieron a aquel gesto silencioso de Lucas, el cheque roto en pedazos frente a todos, comenzó a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Hay cosas que no deben convertirse en capital. Hay cosas que deben devolverse. Y así comenzó la reconstrucción. No fue anunciada en conferencias ni registrada en columnas de negocios. Fue discreta, firme, hecha de llamadas silenciosas y reuniones sin trajes ni relojes de lujo. Alejandro vendió parte de sus activos, discretamente, sin hacer ruido. Cedió acciones, liquidó fondos, disolvió inversiones antiguas. Por primera vez, no con el objetivo de ganar, sino de devolver. El antiguo terreno donde existía el pueblo de Carmen, el mismo que su empresa demolió, fue comprado de nuevo. Y con el dinero de la venta de sus acciones, Alejandro inició la reconstrucción de las casas. Cada ladrillo, cada techo, cada pintura en las paredes llevaba ahora un nombre, una historia, una memoria. Pero no solo financiaba el proyecto, estaba ahí, con las manos manchadas de pintura, repartiendo guantes, supervisando reformas, llevando lonches a los albañiles. Al principio, los vecinos lo miraban con desconfianza, luego con sorpresa y finalmente con gratitud. Pero Alejandro no se detuvo ahí. Usando parte del capital restante, fundó un proyecto educativo en honor a la mujer que lo transformó, el Instituto Carmen. El proyecto atendía a niños en situación de vulnerabilidad, ofreciendo refuerzo escolar, actividades artísticas, alimentación y acompañamiento psicológico.
Lucas fue el primero en pisar el aula recién pintada, con pupitres nuevos, pizarrón blanco y estantes llenos de libros. Caminaba despacio entre los muebles, tocando las paredes como si no pudiera creer que todo eso era real. Y Alejandro, parado en la puerta, solo observaba, sintiendo el corazón latir con un ritmo que no conocía, ligero, vivo, completo. Fue en una tarde dorada cuando ocurrió la escena más simbólica de todas. El parque donde todo comenzó, aquel donde Alejandro meses antes se burló de los niños y de la fe, ahora estaba diferente. Él había patrocinado la renovación del espacio. El suelo de arena fue reemplazado por césped nuevo. Los juegos restaurados, pintados con colores vivos. Pero más que eso, había algo nuevo en Alejandro, el gesto. Estaba ahí, vestido con una camiseta sencilla, repartiendo juguetes con sus propias manos. De una caja grande sacaba muñecas, pelotas, carritos, lápices de colores. «Tomen uno, solo uno, ¿eh?», decía sonriendo. «Dejen para los demás también». Lucas ayudaba a su lado, cargando cajas más pequeñas. Un niño de 4 años se acercó, con los ojos brillando al recibir un yo-yo. Y al verlo, Alejandro se agachó, le alborotó el cabello y dijo: «Cuando yo tenía tu edad, solo recibía zapatos en Navidad. Tú sí que tienes suerte, ¿eh?». Las mamás que pasaban por el parque se detenían a mirar. Algunas susurraban entre sí incrédulas: «¿Es él, el del escándalo? No, no puede ser. Sí es, el millonario, el que donó el riñón». Pero él no respondía. Seguía ahí, sirviendo limonada fresca en un vaso de plástico a 2 niños que competían por ver quién bebía más rápido. Reía con ellos, reía de verdad, como no lo hacía desde hacía años, como tal vez nunca lo había hecho. Más tarde, sentado en una banca del parque, Alejandro miró a su alrededor. Vio a niños corriendo, columpiándose en los juegos, pateando pelotas. Vio a Lucas sentado bajo un árbol, leyendo un libro con atención. Sintió el viento en el rostro y por un instante cerró los ojos. Era como si el universo, al fin, dejara de pesar sobre sus hombros. Allí, entre sonrisas infantiles y el olor a palomitas recién hechas, Alejandro Torres ya no era el hombre del imperio. Era solo un hombre que fue salvado por un niño y por todo aquello que no se puede calcular. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento. El albergue se convirtió en escuela. La escuela se volvió referencia. El proyecto se transformó en modelo para otras comunidades olvidadas. Pero para Alejandro Torres, nada de eso importaba tanto como lo que ocurriría en ese día específico. La fecha estaba marcada en el calendario de la memoria. El primer seminario de vocaciones de la escuela, Instituto Carmen. El auditorio estaba lleno. Niños sentados en sillas plegables, madres recargadas en las paredes laterales, voluntarios equilibrando vasos de jugo y cuadernos de notas. Alejandro estaba en la última fila, discreto, con un pequeño ramo de flores en el regazo y los ojos fijos en el escenario. Entonces lo vieron. Lucas, ahora adolescente, más alto, más firme, vistiendo una bata blanca que parecía demasiado grande para su cuerpo, pero exacta para su destino. Subió al escenario sin dudar. Tomó el micrófono con calma y esperó a que el silencio se formara. Sus ojos recorrieron al público hasta encontrar a Alejandro, y sonrió. «Me llamo Lucas, y quiero ser médico». La frase, dicha con sencillez, llenó de un silencio denso todo el salón. No era solo lo que dijo, era cómo lo dijo, era el peso detrás de las palabras. Respiró hondo y continuó. «Quiero ayudar a personas como mi abuela, Carmen, que hoy está viva gracias a un gesto que cambió 2 vidas. Quiero estar al lado de quien sufre, como alguien un día estuvo del mío. Quiero recordar cada día que un milagro no es solo lo que uno espera, sino lo que uno elige ser para los demás». Un murmullo recorrió el salón. Algunas madres secaban sus ojos, otras sonreían en silencio. Alejandro no parpadeaba.
ese muchacho que un día lo desafió con un «prepara el cheque» en medio de un parque. Ahora lo hacía llorar con la fuerza de una vocación. Pero no eran lágrimas tristes, eran de orgullo y de asombro, porque ahí, frente a todos, Lucas ya no era un niño herido tratando de salvar a quien amaba. Era un hombre en formación, listo para salvar al mundo. Cuando terminó la charla, los aplausos llenaron la sala. Lucas bajó del escenario y fue directo hacia él. ¿Trajiste flores?, preguntó, provocando con una sonrisa. Claro, para tu abuela, pero ahora... Alejandro le entregó el ramo al muchacho. Creo que son tuyas. Ya no soy un niño, Alejandro. Lo sé, pero... Tú siempre serás el hombre que me curó. Se abrazaron ahí mismo, en medio de la multitud. Un abrazo largo, cargado de todo lo que nunca se dijo. No había palabras suficientes para explicar ese vínculo. Y no hacían falta, porque en ese instante estaba claro para todos. Alejandro ya no era solo el donador de un riñón, era el padre espiritual de alguien que transformó su vida y, a través de ella, la vida de muchos otros. Al salir del auditorio, Alejandro se detuvo por un momento y miró al cielo. El sol brillaba fuerte, como el día en que todo comenzó, pero ahora veía distinto, y por primera vez comprendió lo que Lucas dijo aquella tarde, años atrás. Algunos destruyen, pero aún pueden reparar algo. Él había destruido mucho, pero ahora lo sabía. El verdadero legado de un hombre no está en lo que construye con concreto, sino en lo que reconstruye con amor. Y en aquella tarde dorada, con la bata blanca alejándose entre los niños, Alejandro sonrió, no por lo que había hecho, sino por haber entendido al fin que a veces es un niño quien nos enseña lo que significa ser hombre. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.